habla porque creemos que Dios quiere hablarnos a nosotros. Dios no solamente quiere mandarle a decir algo, ¿sí? No quiere que usted reciba razones de parte de Él. Dios también quiere hablarle a usted personalmente. Por favor, dígalo conmigo: Dios quiere hablarme personalmente. Quiere tener una relación contigo. Dios quiere hablar contigo personalmente y no solamente quiere mandarte razones. Así que hoy cerramos esta serie de cómo nos habla Dios. Hoy cerramos esta serie de enseñanzas que nos mostraban las maneras en cómo Dios hablaba. Y quiero cerrar el día de hoy esta serie hablando acerca de la cúspide, de lo más importante y trascendental de cómo Dios nos habla. Y por eso he titulado la enseñanza del día de hoy, el verbo. El verbo no es cualquier verbo, sino que es la palabra específica de la cual menciona el Evangelio de Juan, el capítulo 1, y que menciona y dice que el verbo es Jesús. Jesús es el verbo, es la palabra. Y la forma en cómo Dios quiere hablarnos el día de hoy. Hay un escritor de la Biblia, del libro de Hebreos, que dice claramente que hay un antes y un después de Jesús. Que antes de Jesús Dios nos hablaba de unas maneras, pero que ahora, después de Jesús, nos quiere hablar a través del verbo. Y hoy quiero hablarte acerca de eso, iglesia. Hoy quiero hablar acerca de la última forma en cómo Dios nos habla y la mejor y más completa, que es Jesús. El libro de Hebreos, o la carta de los Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1 y 2, nos habla acerca de lo que quiero hablarte el día de hoy, de la enseñanza del día de hoy. El versículo 1, yo tengo la Reina Valera aquí, si usted tiene otra versión ahí, maravilloso, sigamos juntos esta lectura. Dice el versículo 1: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, o a nuestros antepasados por medio de los profetas, versículo 2, en estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Bien, Dios quiere hablarte de muchas maneras y muchas veces, pero quiere hablarnos también por medio de su Hijo Jesús. En los postreros días o en estos días finales, ¿no? Seguramente cuando vamos a ver a Jesús llegando o estando en los cielos por su iglesia, Dios quiere hablarnos por medio de Jesús. Iglesia, déjame decirte esta verdad personalmente a ti. Dios quiere hablarte a ti por medio de Jesús. El Padre, el Espíritu Santo quiere hablarte por medio de Jesús. Y quiero decirte que es una de las mejores maneras en cómo Dios te puede hablar, en cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros. Este escritor de Hebreos dice que Dios nos habla muchas veces y de distintas maneras. Lo primero que quiero decirte es que Dios nos habla muchas veces. Y quiero que te imagines un rompecabezas de 1000 piezas. ¿Alguna vez ha llenado o ha hecho un rompecabezas de 1000 piezas? Sí, es emocionante, es estresante, es agobiante tal vez, pero termina uno feliz cuando logra culminar este rompecabezas de 1000 piezas. Uno dice, lo logré, sí, wow, qué satisfacción. Uno quiere hasta enmarcarlo, ponerlo en un cuadro en algún lugar porque es una victoria. Pero ¿qué tal si yo te doy una bolsa transparente con las 1000 piezas del rompecabezas y sin imagen, sin la caja que nos dice cómo es lo que debemos armar? ¿Usted podría armar alguna parte? Pues de pronto un arbolito, ¿no? De pronto una pieza por aquí en la esquina. Usted arrancará por las esquinas y logrará hacer unas piezas, pero muy difícilmente usted lograría unirlo todo y hacerlo todo. Cuando la pieza es de 3x3, ¿no? 9 piezas, 9 fichas, uno lo hace sin necesidad de ver la imagen. Pero cuando son 1000 es más difícil. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento era un poco algo así.
La pieza que armaba cuando Dios le hablaba a Moisés acerca de la ley nos mostraba un fragmento del mensaje de lo que Dios quería mostrarnos. Cuando Dios se revelaba a David por medio de la adoración, nos mostraba otro fragmento de cómo Dios quería revelarse a nuestra vida y hablarnos. Como Dios lo hizo con Elías, como Dios lo hizo con el profeta Isaías, hablándonos acerca del Mesías. Y con cada uno que recibió un mensaje de parte de Dios para el pueblo de Dios, nos muestra un fragmento. ¿Sabes quién es la imagen completa? Jesús. Jesús viene a mostrarnos el rompecabezas completo, a decirnos de eso se trata. Reúne todos los mensajes hablados antes y nos muestra qué es lo que Dios quiere decirnos. Mis queridos hermanos, quiero afirmar esta verdad que hemos leído ya en la Biblia, en el libro de Hebreos. Dios nos habla muchas veces. Hoy en día, muchas personas creen que Dios no habla, o que eso fue para algo de la antigüedad, o que lo hace específicamente con algunas personas. Pero quiero afirmar, como lo he hecho durante toda esta serie, que Dios nos habla de muchas maneras y muchas veces. Somos nosotros los que no entendemos que Dios nos está hablando. Somos nosotros que no comprendemos el rompecabezas y que decimos, ¿qué? Pero muchas veces Dios nos habla. Por favor, déjame hacerlo personal contigo. Dios te habla muchas veces y te ha hablado muchas veces y te va a hablar muchas veces, porque es la característica de Dios. Yo sé que en el cristianismo se afirma mucho la verdad de nosotros buscar a Dios, pero Dios también está muy interesado en buscarte para hablar contigo. Prediqué hace muchos años atrás, 2 tal vez, acerca del Dios de la iniciativa y cómo Dios tenía la intención de acercarse a ti, de buscarte, como oveja perdida. Él es el pastor que deja las 99 y va a buscar a la oveja perdida. ¿Cuántas ovejas perdidas estaban aquí? Llegaron aquí porque Dios fue a buscarnos, porque tiene intención en nosotros, en hablar con nosotros. Y por eso quiere hablarnos muchas veces. Por favor, dile a la persona que tienes al lado tuyo y con un codazo o con un movimiento así: Dios quiere hablarte muchas veces. Dios quiere hablarte muchas veces. ¿Por qué Dios quiere hablarnos muchas veces? Porque es la forma en cómo un padre quiere hablarle a sus hijos, porque quiere tener relación con nosotros. El escritor de Hebreos nos traza esta verdad de manera muy rápida pero muy concisa. Dios nos habla muchas veces. Lo hizo por medio de Moisés, por medio de David en la adoración, por medio de Isaías en las profecías. Cada uno escuchó a Dios y lo hizo varias veces para poder mostrarnos lo que Dios quería hacerlo. Lo hace también en nuestra vida. Lo segundo que dice el escritor de Hebreos es que lo hace de diferentes maneras, de distintas maneras. Dios no solamente quiere hablarnos de manera verbal, y es que nosotros nos comunicamos de muchas maneras. Lo hacemos de manera escrita, ¿no? Lo hacemos de manera verbal, usando nuestra boca. Lo hacemos de manera gesticular cuando hablamos, con nuestros gestos, con nuestra manera de hacer. Cuando nos hablan, uno hace, ¿sí? Usted tiene un espejo aquí que los ve, ¿no? Yo que los veo aquí cuando les digo, y usted puede acercar así, me habla de cosas. Cada uno habla de diferentes maneras. Con nuestra actitud también hablamos. Cuando tenemos un comportamiento, nuestra actitud da un mensaje también y habla. Una persona puede decir te amo mucho, pero su acción mostrar todo lo contrario. Es decir, da un mensaje con la voz, pero da un mensaje con las acciones. Cada uno de nosotros habla de diferentes maneras. Dios también lo hace, ¿sí? Dios también habla de diferentes maneras. Y durante esta serie hemos estudiado diferentes formas de cómo Dios nos habla. Dios nos habla cuando nos consagramos. Dios nos habla por medio de sueños, por medio de susurros, por medio de la paz en nuestro corazón, por medio de su palabra, la Biblia, y cuando atravesamos túneles o desiertos en nuestra vida. Por diferentes métodos Dios nos habla. ¿Por cuáles quieres que Dios te hable? ¿Por cuáles recibes y permites a Dios que te hable a tu vida?
Dios está hablando constantemente y por eso el día de hoy quiero decirte que uno de los mejores, una vez más, es Jesús. Una de esas muchas maneras en cómo Dios nos habla hoy en día es Jesús, es el verbo. Y la palabra el verbo, la palabra que se utiliza no solamente es un verbo como una acción para nosotros, el verbo es una acción. Y no solamente es eso, sino que es una palabra. La traducción en el griego es el logos, que es la palabra que resalta y que da vida, una palabra que transmite algo. No solamente cuando escuchas a alguien hablar, sino cuando sientes que hay vida detrás de esas palabras. Dios habla a través de la palabra que es Jesús. Y no solamente el escritor de Hebreos se dio cuenta, sino que uno de los discípulos, el más amado, Juan, utiliza esta palabra, este término, el verbo, el logos, la palabra, para referirse a Jesús. Juan capítulo 1, versículos 1 en adelante hasta el 14 nos habla de esto. Y quiero pedirte, si tienes tu Biblia ahí, que permitas subrayar estas palabras. Si puedes escribir en tu Biblia, porque es tu Biblia, ¿no? Y puedes cambiar la palabra por el verbo, cambiar la palabra por el verbo, colocarla ahí a un ladito, te va a complementar este mensaje. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1, dice: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. El apóstol Juan, que es uno de los discípulos más cercanos, está diciendo que antes de que Dios creara todo, ya estaba ¿quién? Jesús, que es la palabra. Lo mismo dijo Hebreos. Hebreos dijo estas palabras al finalizar. Dijo que Él constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. O sea, el universo fue creado por medio de la palabra, que fue Jesús. Y por eso el apóstol Juan lo recalca aquí en esta carta. Dice: la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, Jesús. Versículo 2 dice: cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra, estaba Jesús. Todo fue creado por la palabra o el verbo, y sin la palabra o el verbo nada se hizo. Mira, fue un complemento que muchas veces para nosotros puede ser difícil entender, pero el Padre, el Creador, estaba con Jesús diciendo que se haga la luz, y ahí estaba Jesús en la palabra, haciendo que las cosas también se hicieran con el Espíritu Santo. Y Él estaba desde el principio. El versículo 4 dice: de la palabra nace ¿qué? ¿Están aquí conmigo? De la palabra nace ¿qué? La vida. Jesús produce la vida. Jesús lo dijo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Nos saltamos al versículo 10 y el versículo 10 dice: aquel que es la palabra, el verbo, Jesús, estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. Así que la gente vio la palabra, la gente recibió que Dios le estaba hablando, pero no la reconoció. Yo no creo que sea Dios que me está hablando. Yo no creo que sea de parte de Dios, porque no reconoció a Jesús. El versículo 11: la palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron la palabra, el verbo, y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. ¿Cómo una persona puede ser hija de Dios? Cuando acepta la palabra, es decir, cuando acepta a Jesús. Jesús, quien produce la vida, nos permite a nosotros ser hijos cuando lo aceptamos a Él como la palabra de Dios, como el verbo de Dios. Y el versículo 14 termina diciendo esta sección del verbo, dice: aquel que es la palabra
habitó entre nosotros. Por favor, diga, habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Bueno, aquí pareciera que fuera contradictorio, y si usted le presta atención, usted puede decir, ¿cómo así? Si dice que es el único Hijo de Dios y en el versículo anterior dice que todos los que creen en la palabra son hijos de Dios, ¿no se está contradiciendo? Déjame explicártelo de esta manera. Jesús es el único Hijo verdadero, cercano, de Dios, que es Dios. Pero cuando tú aceptas la palabra en tu corazón, ¿quién viene a vivir en tu corazón? Cristo. Cristo viene a habitar en tu corazón. Y como Cristo habita en tu corazón, entonces ahora tú eres un hijo más del que es el único Hijo de Dios, del Padre. Ahora eres hijo de Dios porque ahora Cristo vive y habita dentro de ti. Porque ahora la palabra habita dentro de ti. El verbo, la forma en como Dios ha querido hablarnos a nosotros, habita dentro de ti. ¿Sabes qué significa eso? Que si tú quieres que Dios te hable, solamente basta con mirar a Cristo dentro de tu corazón y ver cómo Dios te habla. Que Dios te habla tan profundamente como esté Cristo dentro de ti, porque Él es la palabra de Dios para nosotros, mostrando su poder y su amor y toda su verdad. Dios ha hablado de formas que la gente oía, pero no podía ver claramente. La gente podía oír a Dios, pero no la entendía claramente. Cuando hablaba por medio de susurros, por medio de sueños, por medio de los profetas. Pero ahora el verbo vino a habitar entre nosotros, que significa que la voz de Dios se hizo visible. Con Jesús ya no solo escuchamos a Dios en un túnel oscuro, sino que ahora lo podemos ver caminar, llorar, sanar, perdonar. La comunicación llegó a su máxima claridad, porque pasó de ser solamente en audio y llegó a ser ahora en audio y video. Ver a Jesús a través de lo que hacemos. Tengo una imagen aquí de algo que podría representar a Jesús, un video de lo que podría representar a Jesús. Y quisiera que tú te imaginaras a Jesús siendo el mensaje de Dios para nosotros, siendo la palabra, la forma en como Dios quiere hablarnos. Imagínate a Dios en el cielo diciendo: quiero hablarle a fulanito, a sultanita, de manera personal a cada uno. Quiero mostrarles este mensaje grande que quiero darles, pero el ancho de banda que tienen no es suficiente. Es decir, un profeta no podría expresarles este mensaje que quiero darles. Un sueño, un susurro, no serían suficientes para que ellos entendieran este mensaje que quiero darles. Así que Dios habla con el Hijo y con el Espíritu Santo hablan. ¿Cómo hacemos para hacerles llegar a este mensaje? Y sabes, el Hijo dice: yo seré el mensaje. Y cuando Jesús viene aquí a la tierra, viene a mostrarnos todo el mensaje de Él, no solamente por su boca, sino por todo lo que es Él, por todo lo que hace, por su carácter y por sus acciones, por toda la forma de hablar. Nos va a mostrar el mensaje de Dios para nuestra vida. Yo me imagino a Dios diciendo: ¿cómo le puedo decir a mi pueblo, a mis hijos, que los amo? Pero que no sea simplemente un Dios te ama, sino el mensaje completo. Y por eso Jesús viene como el mensaje completo de Dios para nuestra vida, mostrándonos algo que no podríamos simplemente entender y recibir por un mensaje normal, sino por una persona que es Jesús. Por eso Juan y Hebreos nos dicen exactamente eso. El verbo mismo tuvo que bajar para hacerse carne y encarnar el mensaje de Dios para nuestra vida. De pronto haya personas aquí en este lugar que tengan familiares fuera del país. Y si estuviéramos en unos años, tal vez muchos atrás, la forma de comunicarnos sería por medio de cartas. Ahora tenemos videollamadas, fabuloso.
pero años atrás eran cartas, ¿sí? Y usted imagínese teniendo un familiar fuera del país y escribiéndole cartas y recibiendo cartas de esa persona, ¿no? Y usted, ay, sí, imagínese que me peleé con Sultanito y Sultanita y recibe, uy, no, terrible. Imagínese que me gradué por fin de tal cosa y uy, qué bueno, qué alegría. Y usted recibe las cartas de esta persona y se emociona. Pero un día, este personaje que usted tiene familiar decide venir a visitarlo y viaja hasta su casa y le timbra la puerta y se presenta delante de usted. Y cuando usted lo ve así cara a cara, ¿usted qué hace? Ay, espéreme, le escribo la carta. No, ¿cierto? Usted ya no se comunica con él por cartas porque usted ¿qué hace? Usted lo abraza, usted le da un beso en la mejilla, en la frente. Usted lo disfruta a la persona y permite que haya una relación cercana. Lo mismo pasa con Dios, ¿no? Cuando Jesús es enviado, ya no solamente buscamos cartas para comunicarnos con Él, no solamente su palabra, sino que también por medio de una relación cercana con Él. Tengo a Jesús, tengo el mensaje claro de Dios para mi vida, quiero disfrutarlo, quiero abrazarlo, quiero recibir todo lo que el Padre, lo que Dios quiere hacerme entender. Dios vino y nos envió sus cartas por medio de Elías, de David, de Isaías. Pero hace más de 2000 años el timbre sonó en nuestra puerta y la palabra se hizo carne. Es por eso que debemos ahora empezar a oír a Jesús para poder escuchar a Dios. Por favor, dile a la persona que tienes al lado tuyo así, poniéndole una mano, escucha a Dios, escucha a Jesús. Escucha a Jesús. Porque escuchar a Jesús es escuchar a Dios. ¿Y cómo hago para escuchar a Jesús? Bueno, no solamente por medio de los evangelios, con cada palabra que Él dio, sino también con cada actitud que pudo Él tener, con cada carácter. Cuando tú estés orando a Dios y estés pensando en que alguien te falló, en que alguien fue desleal a ti, y seguramente tu oración puede ir muy enfocada a, Señor, ¿por qué me traicionó esta persona en la que más confiaba? ¿Qué hago con esta puñalada por la espalda? Ahí miramos a Jesús, un Jesús que se levanta, toma una toalla, se lava los pies, o le lava los pies a Judas, junto con todos los demás discípulos. ¿Qué escuchamos de parte de Dios para nosotros? Hijo, tu valor no se define por la lealtad de otros, sino por tu identidad en mí. No permitas que la traición ajena amargue tu corazón. Sírveles y déjame a mí el juicio. Eres libre para perdonar porque yo te sostengo. Cuando una persona quiere orar o quiere salir a votar esta tarde, o si no ha ido a votar, pero piensa, pero mi oración es una sola, ¿no? ¿Qué sirve que yo ore por Colombia si soy yo solito? ¿O de qué sirve mi voto si es un solo votico? ¿No? Millones de votos, millones de oraciones. ¿Qué tiene esto de peso? ¿Para qué oro? Que ore el pastor, ¿no? Que tiene más peso, ¿no? Que oren los líderes, ¿no? Que oren otros, pero yo por Colombia, ¿no? Y cuando le preguntamos y le decimos esto a Dios, ¿qué sentido tiene que yo lo haga? Vemos a Jesús. Y cuando vemos a Jesús, vemos a un hombre rodeado de una multitud inmensa que lo aprieta por todos lados. Y sin embargo, Él se detiene toda la marcha porque hay una mujer con un flujo de sangre que toca el manto de Jesús y que llama su atención. Jesús está caminando por un lugar y un montón de personas lo tocan. Jesús, Jesús, Jesús. Imagínense, lo traducimos a oraciones. Jesús, por favor, ¿cuántos millones de oraciones debe recibir Jesús? Pero en la multitud de personas que buscan a Jesús, Jesús detiene y dice, alguien me tocó. Alguien oró para que yo dijera algo. Alguien lo hizo, una persona. Y se voltea, bueno, no sé si se voltea, pero dirige su mirada hacia la mujer con el flujo de sangre. Y ella expresa en sus palabras, fui yo, Señor. Yo fui el que toqué tu manto. Y Jesús se fija en una sola persona y enfoca su atención en esa oración o en esa necesidad. Aunque haya un montón de personas clamando y pidiéndole. Cuando tú y yo
buscamos a Dios, y puede ser nuestra oración sincera, pero es que estoy orando por mi familiar, ¿qué sentido va a tener una sola oración por un familiar? ¿Qué sentido va a tener un solo voto? Es permitirle a Dios dirigirse a esa única persona, permitirle a Dios dirigirse a esa única oración personalmente, aunque tenga 1,000,000 de personas que lo estén buscando. Para el mundo eres una estadística, pero para Dios eres el centro de atención. Y Dios no opera con el poder de la multitud solamente, sino que opera también por medio del poder de una sola persona. Si tu acto de fe individual detiene la marcha de Jesús, va a desatar su poder sobre tu vida. No menosprecies tu pequeña acción, porque Dios puede multiplicarla. Tal vez haya una persona que esté pasando por un momento de escasez en su vida y su oración sea: ¿cómo hago para pagar las deudas de este mes, Señor? Los recursos no me alcanzan y la economía del país está terrible. ¿Qué voy a hacer? Y la mirada en Jesús, el mensaje de Dios para nosotros a través de Jesús, es verlo a través de los 5,000 hombres, más mujeres y niños, hambrientos, y sus discípulos en pánico mirando el déficit. Y Jesús no entra en crisis. Él toma los 5 panes y los 2 peces, da gracias al Padre antes de ver el milagro y los reparte. Y la voz de Dios a través de la vida de Jesús es: deja de mirar lo que te hace falta y empieza a dar gracias por lo poco que tienes en la mano. Entrégame lo que parece insuficiente. Mi paz no depende de la abundancia externa, sino de mi provisión. Descansa, yo soy tu pan de vida. Eso es ver a Jesús, a las palabras de Dios a través de la vida de Jesús. Cuando alguien pasa por un conflicto de injusticia y el silencio y le pregunta a Dios: ¿por qué los corruptos ganan? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué tú te quedas callado? La mirada en Jesús frente a Pilato, callado, y ante Herodes, lo acusan falsamente y lo humillan, y Jesús simplemente no hace escándalo ni organiza una rebelión. Él guarda silencio, confiando en el tribunal superior de su Padre, sabiendo que la resurrección tendrá la última palabra. Y escuchamos la voz de Dios diciendo: mi reino no es de este mundo, ni opera con las armas de este mundo. Camina en integridad, aunque te cueste. La injusticia humana tiene fecha de caducidad, pero mi justicia es eterna. Mantén tu postura, yo tengo la última palabra. Tal vez alguien esté aquí pasando por un conflicto de dolor y por la muerte, y su pregunta a Dios sea: ¿dónde está Dios cuando estoy llorando la pérdida de un ser querido? ¿Por qué permites esta enfermedad? Y la mirada en Jesús es: vemos a Jesús frente a la tumba de Lázaro, con María y Marta ahí llorando, y Jesús se toma unos momentos para llorar con ellas. La voz de Dios para nosotros es: no soy un Dios lejano, ni un Dios indiferente a tu dolor. Lloro contigo, estoy aquí en el duelo, sosteniéndote, y te prometo que la muerte no es el final de la historia, porque yo soy la resurrección y la vida. Cada una de las acciones y de la vida de Jesús nos habla del mensaje de Dios para nosotros en cada circunstancia. Cuando tengas dudas y tengas preguntas y quieras que Dios te hable, mira la vida de Jesús y te vas a dar cuenta que hay un mensaje ahí de Dios para ti, de qué debes hacer, cómo debo actuar. Y es por eso que nace en muchos cristianos la palabra o la frase de: ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué haría Jesús en esta acción? ¿Cómo sería su actuar en esta circunstancia? Y cada uno de nosotros, al actuar de la misma manera en cómo actuaría Jesús, es revelar el mensaje de Dios para nuestra vida. Es revelar a Dios y mostrar a los demás lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha dicho. Definitivamente mirar a Jesús es la forma en cómo tú y yo vamos a ver el verbo y la palabra de Dios en nosotros. La manera más completa, la manera que llena todo, es el verbo. Y es que Dios quiere hablarte y mostrarte el diseño del por qué creó al ser humano. ¿Cuál era el objetivo? Y Jesús nos muestra ese propósito. La vida de Jesús. Por eso el escritor, que arrancó en el capítulo 1 de Hebreos diciendo:
que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hoy nos habla por medio de su Hijo? Termina diciendo, casi concluyendo esta carta de Hebreos, en el capítulo 12, diciendo: pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque muchos de nosotros ponemos nuestra mirada en muchas otras cosas. Hablando de votaciones, pensamos que hay un Salvador, Mesías, en el político que puede salvarnos de esta necesidad o de esta situación en nuestra vida. Y Jesús es el único Mesías. Y no con esto quiero decirte que no salgas a votar. Ay, como Jesús es mi Mesías, entonces no voto. No. Si estás orando para que Dios traiga protección sobre tus hijos, sé coherente y sal a votar por aquella persona que va a proteger o que busca la protección para tus hijos. Si estás orando para que haya seguridad en el país, pues vota por aquella persona que está enfocada también en protección para el país. Si estás orando para que Dios bendiga económicamente tu vida y la del país, pues entonces vota coherentemente de acuerdo a tus oraciones y no simplemente a deseos emocionales y de grupo masivos, sino aquello a que se hace filial o que va en la línea en lo que es tu creencia y tu fe, porque es parte de una respuesta a tu oración. Pero la palabra más completa siempre la vamos a encontrar en Jesús, en el verbo y la palabra de Dios. Jesús viene a mostrarnos cómo hacer las cosas, y lo mejor es que habita en tu corazón. No sé si lo has invitado o no a tu vida, pero si habita en tu corazón, ahí tienes la palabra de Dios dentro de ti para que te hable. Es la más certera, la más segura. Y ver su vida en los evangelios, descubrirla, te va a mostrar qué hacer en cada circunstancia en la que tú no sepas qué hacer. Jesús es el modelo, es a Él a quien debemos mirar. Aunque no tenga micrófono y no tenga púlpito en este momento, es el más relevante en nuestra vida. Aunque no tenga millones de votos en unas elecciones, es el que más debemos elegir día a día en nuestra vida. Y por eso mi invitación el día de hoy, cerrando esta serie, es que tú y yo miremos a Jesús para que Dios nos hable y nos muestre qué debemos hacer día a día. Dios quiere hablarte muchas veces y de muchas maneras, y no necesariamente siempre con este micrófono y con esta tarima, sino por medio de Jesús que está dentro de ti. ¿Qué tal si te pones en pie y oramos, iglesia? Quiero invitarte para que ores a Dios. No solamente escuches, sino que habla con Dios esta mañana. Y dile a Dios: Señor, aquí estoy. Jesús, vine a este lugar porque necesito que me hables y permite que tu vida, que tu carácter, que tus acciones hablen a mi corazón. Tú quieres hablarme de muchas maneras y en muchas veces en mi vida. Permíteme que Jesús sea una forma, que Él sea el modelo, por favor. Dios, estamos aquí como iglesia y queremos recibir la palabra tuya para nosotros, el verbo tuyo para nosotros. Y por eso, si no has invitado a Dios en tu vida, te invito a que hagas esta oración. Le digas a Jesús: Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi vida y permite que el Espíritu Santo traiga orden a mi corazón, a mi mente, a cada circunstancia dentro de mí. Te he pedido que actúes. Tal vez te he puesto fecha si tú no haces algo antes de que esto ocurra. Por eso he venido a este lugar, Jesús. Pero te pido que Jesús me hable y me muestre qué debo hacer. Señor, transforma mi mente y mi corazón, y que Jesús viva dentro de mí, que Cristo habite dentro de mí,
en el nombre de Jesús. Permíteme orar y cerrar este tiempo. Señor, estamos aquí como tu iglesia, como tus hijos que han creído en Jesús, que han aceptado la palabra, por cuanto todos los que recibieron la palabra, dice el apóstol Juan, creyeron en Él. Tú nos has dado la potestad, el poder, la capacidad para ser hijos de Dios. Hoy, cada uno como tus hijos, venimos delante de ti, Padre, y pedimos que tus palabras que vienen a través de Jesús transformen nuestra vida y permita que así como transformó a una mujer con flujo de sangre, que así como transformó a un endemoniado, que así como transformó a un ciego, a un mudo o a un muerto, también transforme nuestra vida y nos permita creer en el Dios que es el camino, la verdad y la vida para nosotros, en el nombre de Jesús. No queremos otro camino, te queremos a ti, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero darle la bienvenida a los que vienen a esta reunión.